Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Buenas tardes, profe. Muy bien, ¿y usted? Buenas tardes, bien, bien, gracias a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con buenas tardes para todos. Salomón, Manuela, Carlos. Bueno, como les decía, hoy vamos a continuar con lo que es valor esperado, la varianza, etcétera. Y vamos a pasar, digamos que a unas propiedades que son demasiado importantes, que es trabajar con unas ciertas esperanzas, y esas esperanzas van a tener unos nombres especiales como es la función generadora de momento hasta llegar a la función característica. Básicamente esto podría decirse que es muy matemático, por lo que la parte que lo soporta está dada en las matemáticas puras, pero en estadística es fundamental, porque lo que nos va a ayudar en esa parte de matemáticas es que no vamos a necesitar hacer muchas cuentas, porque ya tenemos esas cosas tabuladas y nos van a ayudar a encontrar lo que son funciones de densidad de probabilidad. Es decir, vamos a por medio de unas transformadas, que prácticamente es lo que nosotros llamamos en matemáticas las transformadas de Fourier y las transformadas de Laplace. Realmente vamos a empezar con la de Laplace en una parte muy particular, y después llegar hasta la función característica, que sería pues una aplicación en los complejos. Entonces ya con esto vamos a empezar eh, mirando pues, vamos a hacer un recuento básicamente, y es que la varianza de una variable aleatoria la podemos calcular como el valor esperado de esa variable al cuadrado menos la media de la variable, ¿cierto? Entonces, esto es una forma sencilla que nos va a ayudar mucho a encontrar eh, varianzas y a encontrar hallar problemas que tengamos, ¿cierto? Básicamente, como les digo, uno cuando estudia estadística, uno quisiera hablar únicamente de datos. Entonces, cuando uno muchas veces va a dictar un curso de estadística, lo que le dice, profe, y los datos, ¿dónde están los datos? No, muchas veces tenemos datos, sino que la parte estadística también se puede trabajar por la parte matemática, ¿sí? Entonces, ya con esto habíamos dicho también que si le sacamos la raíz cuadrada a esta varianza, vamos a obtener lo que es la desviación estándar, y se va a denotar de esta forma. Y una parte importante es que si la variable aleatoria es constante, entonces la varianza va a ser cero. ¿Por qué? Porque una constante no va a tener desviaciones, no va a tener variaciones. Y entonces hay este teorema que les había dicho que lo podíamos pensar un ratico, después lo miramos con más detenimiento. Es decir, yo quiero ver una parte teórica y después vamos a dedicar un tiempo para resolver problemitas y resolver pues algunas demostraciones. Entonces dicen que si nosotros tenemos una variable aleatoria X, esa variable aleatoria puede ser de tipo discreto o de tipo continuo, ¿cierto? Si tenemos dos números reales, entonces la varianza de cualquier variable aleatoria de este tipo va a ser mayor o igual que cero. ¿Qué significa eso? Que una varianza puede ser negativa porque es cuadrática. Fíjense que aquí me está diciendo que esto es una expresión cuadrática, y esa expresión cuadrática no puede ser negativa. También me está confirmando que la varianza de una constante cero. La varianza de una constante por la variable es sacarla o constante al cuadrado por la varianza de la variable. La varianza de la suma entre una variable y una constante y la varianza de la variable. Y finalmente vamos a decir que la variable tiene varianza cero si y solo si con probabilidad 1, x es igual a la media de la variable, ¿cierto? Entonces, es de la media de la variable. Entonces, estas 5 propiedades no son difíciles de demostrar. Se las dejo a ustedes para que la piensen un tiempecito y las puedan mirar.
Y quiero entonces empezar con este ejemplo, para que ustedes mismos, pues algunos de ustedes ya lo saben hacer, pero quisiera pues que en general todos lo miraran. Si de pronto ya lo resolvimos a nivel de todo el grupo, ya también me dicen, ¿cierto? Y lo que tenemos es un ejemplo que ustedes, que de pronto el que tenga carro o el que tenga moto, etcétera, sabe que hay que tener un seguro, ¿cierto? Para los vehículos. Y entonces, cuando usted va a comprar un seguro contra accidentes, a usted le van a hacer una serie de preguntas. Esa serie de preguntas va a un sistema, que es lo que llaman sistemas de riesgos, a ver qué probabilidad tiene usted de chocarse, de perder el carro, etcétera. Entonces, vamos a mirar este tipo de problemas. ¿Qué dice? Una compañía de seguros piensa asegurar un carro en 500.000 pesos, ¿cierto? No sé ahora cuánto está valiendo pues un seguro, no sé, hay un valor aproximado, porque en los textos hay muchos ejercicios de esos, pero son valores desactualizados. Digamos que la compañía estima que puede haber una pérdida total de vehículo con una probabilidad de 0.008, daños en el 50% del vehículo con una probabilidad de 0.020 y daños en un 25% con una probabilidad de 0.6. La pregunta que nos hacen es cuánto debe cobrar la compañía por la póliza de este tipo si desea obtener una ganancia promedio de 3.500 pesos. Entonces aquí, esto realmente es aquí faltó escribir la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es ese valor que la aseguradora debe cobrar por ese seguro? Les doy 5 minutitos para que lo piensen o lo hacemos de una vez. Ustedes me dirán. ¿Ah? Bueno, ese silencio significa que les dé los 5 minutos, ¿sí? Bueno, pues espero, mira.
Bueno, eh, preguntémonos cositas como esta. ¿Cuál será nuestro experimento? Es decir, ¿en qué consiste nuestro experimento en este caso? ¿Qué se quiere estudiar? Otra pregunta que nos ¿Cuán- tenemos que hacer. Sí, ¿Cuánto se debe cobrar por una póliza? exactamente. Uno podría preguntar es cuánto se puede cobrar por la póliza o también preguntarnos cuál es la probabilidad de que la persona se choque, ¿cierto? Y que pierda el vehículo, porque todo eso depende de las cosas, ¿cierto? Hay una variable involucrada y esa variable, ¿cuál sería? ¿Mm? Ese La ganancia de la compañía de seguros. Exactamente, entonces no miremos como las ganancias, porque la ganancia es de 3.500 pesos. Ya sabemos cuánto es la ganancia, entonces la ganancia no es una variable aleatoria, ya sabemos que es fijo. Pero por medio de esta pregunta, sí podemos sacar nuestra variable aleatoria. ¿Cuál sería nuestra variable? Ya sabemos que se quiere ganar se quiere ganar 3.500 pesos por si de pronto hay algún accidente. Entonces, fíjense que tengan en cuenta que en las preguntas usted puede definir su variable aleatoria. La pregunta nos dice, ¿cuánto debe cobrar la compañía por la póliza de este tipo si desea obtener una ganancia promedio de eso? Entonces, esto ya está definida. Pero me está diciendo es que X es la cantidad de dinero a ser cobrado, por la aseguradora o por la compañía. Listo. Ya tenemos esa variable. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el soporte? ¿Cuál es el soporte de esta variable? El soporte de esta variable ya va a ser que, que él tiene que cobrar, si ya sabe que va a ganar 3.500 pesos, entonces ya mínimo tiene que cobrar 3.500 pesos. Mínimo 3.500 y de ahí en adelante cualquier cantidad de dinero, eso es lo que tenemos que encontrar, ¿cierto? Entonces, para que cumpla esta propiedad. Entonces, realmente que tenemos que decir que X se está moviendo entre 3.500 pesos y más infinito. Más infinito es para decir que es una cantidad que no conocemos todavía, ¿cierto? Es una cantidad que tiene que ser finita. Ahora nos están diciendo que la compañía, es decir, la compañía está asegurando el carro por 500.000 pesos. Pero estos 500.000 pesos nos va a servir para mucho, porque nos dice, la compañía estima que debe haber una pérdida total del vehículo con probabilidad de 0.8. Entonces lo que me está diciendo es que la probabilidad de pérdida del vehículo, si se choca, esa probabilidad es de 0.008. Ya tenemos la probabilidad de pérdida del vehículo. Daños, ¿y esto con qué? Fíjese que esta es la pérdida total, ¿cierto? Es una pérdida total del vehículo. Hay una pérdida
daños en el 50%, con una probabilidad del 0.2. Entonces daños en el 50% con una probabilidad de 0.020 y una probabilidad en un 25%, entonces daños en el 25% de 0.06. Aquí faltará algo. Aquí faltará algo. Si no hay daños, Exactamente, falta. Fíjese que todas estas probabilidades que nosotros tengamos nos tiene que sumar 1. Entonces, si ustedes se fijan, aquí no suma 1. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que está esta probabilidad de perder todo el vehículo, es decir, se chocó y perdió todo el vehículo. Aquí hay un 50% de perder ese vehículo y aquí está que pierda el 25%. Entonces aquí lo que hace es que no hay daños. Es decir, que no hubo choque. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Pero entonces, ¿cuánto vale esta probabilidad? Esta probabilidad es ¿cuánto? De 0.912. Es decir, la probabilidad de que no haya daños, que la persona no pierda, no tenga choque ni nada, es del 91.20%. Entonces ya tenemos esto. Ahora, ¿cuál es qué significa esto? Es que si la persona pierde totalmente el vehículo, entonces la agencia tiene que pagar los 500.000 pesos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la aseguradora está asegurando el carro en esta plata. Entonces quiere decir que si el carro se pierde, él va a pagar 500.000 pesos. ¿Qué pasa si el daño es del 50%? Entonces, ¿cuánto pagará la aseguradora? 250.000. 250.000, exactamente. Ahora, aquí la pregunta nos dice, ¿cuánto debe cobrar por la póliza de este tipo si desea tener ganancia? La palabra aquí que me está ayudando es esta palabrita, que es promedio. Promedio es media, ¿cierto? Entonces, esta palabrita lo que me está diciendo es, calculemos el valor esperado de nuestra variable. Pero este valor esperado, ¿quién es? Es la suma sobre todas las posibilidades del vehículo, es decir, que haya pérdida del vehículo en un 100%, que haya 50% del vehículo perdido, o el 25%, o que no haya daños. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Me está diciendo que si es un 100% con una probabilidad de perder todo el vehículo es de 0. Bueno, yo voy a escribir aquí, voy a escribir la formulita. ¿La variable es de tipo continuo o de tipo discreto? Desde que aquí lo podemos discretizar porque solamente tenemos 4 cosas, ¿cierto? Entonces, exactamente, entonces vamos a decir, es la sumatoria sobre todos los X, ¿de quién? De X por la probabilidades de masa de probabilidad de X, ¿cierto? Por la función de masa de probabilidad de X. Entonces, ¿qué va a decir? Es que esto va a ser igual a
la punto, la cantidad que pierde, es decir, la cantidad que va a pagar la aseguradora, la cantidad que va a pagar la aseguradora, que fíjese, que mínimo, fíjese que ya sabemos que esta X va a tomar valores entre 3.500 y infinito, pero un momento que infinito ya sí lo podemos definir, porque el máximo va a pagar 500.000 pesos. Entonces quiere decir que la X realmente debería de estar entre 3.500 pesos y 3.500 pesos, ¿cierto? En 3.500 pesos, ¿cierto? Entonces ahí está. Entonces esto es X, que va a ser lo que él va a pagar por la probabilidad que pague eso, que pague los 500.000 pesos. ¿Cuál es esa probabilidad? Esa probabilidad es de 0.008, muy bien, Juan David. Más la segunda posibilidad es que pague 250.000 pesos con una probabilidad de 0.020. Más, exactamente, allá Juan David me está ayudando ahí, nos está ayudando muy bien, Juan David. Más el otro es el 25%. Entonces, ¿cuánto sería el 25%? Sería 125.000 por esa probabilidad que es 0.06 más, fíjese que aquí exactamente esto da 0. Entonces él no pagó nada con una probabilidad de 0.912. Entonces fíjese que la probabilidad de que la aseguradora no tenga que pagar nada es mucho más alta de que usted pague alguna cosa. Con eso juegan las aseguradoras. Y entonces esto es igual a ¿quién? Esto es igual, si ustedes hacen esta cuenta, ¿cuánto les da? Da 16.500 pesos. Da 16.500 pesos exactamente. Entonces, esta será la pregunta, esta será la respuesta a la pregunta que nos están haciendo. No. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que esto es lo que la aseguradora, esto es lo que la aseguradora va a cobrar, va a perder en promedio. Esto es lo que pierde en promedio la aseguradora. Entonces, esta cantidad en promedio es lo que pierde la aseguradora. Entonces, ¿cuánto debería de hacer el cobro? Sabemos que él debe de ganar 3.500 pesos. Entonces, ¿cómo se espera? Exactamente. ¿Cómo se espera que la aseguradora pague 16.500 pesos? Entonces, para tener una ganancia promedio de 3.500 pesos, debe cobrar aproximadamente 20.000 pesos. Eso. La compañía debe cobrar aproximadamente 20.000 pesos. Uno podría decir, bueno, es que aquí la variable está como muy mal definida. Listo.
Entonces ustedes como están encontrando esta de valor esperado y lo que le está dando aquí es la pérdida, lo que pierde, perdón, es la aseguradora, es decir, lo que debe pagar la aseguradora, entonces usted puede llamarla X como la cantidad de dinero a ser pagada por la compañía, ¿cierto? Pero aquí la habíamos definido así. Entonces fíjense que ya la estadística nos está ayudando a definir problemas prácticos, problemas que hemos tenido la oportunidad de conocer para poder hacer este tipo de cosas. Fíjense que ya cuando usted va a hacer un préstamo o a asegurar un carro o una moto, a usted le van a hacer una serie de preguntas y esa serie de preguntas, ¿para qué van a hacer? Inmediatamente la persona va entrando los datos, ellos van calculando esas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que usted tenga pérdida total del vehículo en un 50, en un 25% o no tenga daños? Si esta probabilidad se vuelve muy pequeña, entonces lo que tiene es que usted tiene gran probabilidad de perder el carro o de tener daños. Entonces, por eso su seguro puede costarle más, ¿cierto? Por eso es que uno puede pensar, bueno, ¿por qué a una persona le cobran más seguro que a otra? Pues cuando hacen ese tipo de seguros hacia compañías privadas, es porque según los antecedentes, esa persona tiene más probabilidad de tener choques. ¿Entendimos el problema? Bueno, como les digo, ustedes pueden aquí cambiar la variable y es decir que lo que va a pagar, cuánto debe pagar, pues, o cuánto paga la aseguradora por el daño. Un ejemplo que ya está con resuelto, ya lo hemos trabajado varias veces, pero lo quise traer a colación nuevamente. Les pregunto si están viendo bien la letra I o la pongo más grande. ¿Se está viendo bien? Profe, no, un poquito más grandecito, por favor. Bueno. Ahí, queda bien. Mucho mejor, gracias, profe. Bueno. Bueno, Carlos Quintero también había dicho. Entonces lo que nos dicen es que, como les digo, este ejemplo ya lo hemos trabajado bastante, pero quiero traerlo a colación. ¿Es por qué? Porque nosotros ya habíamos calculado lo que era la parte de la función, en este caso sería una función de masa de probabilidad, porque estamos hablando de variable de tipo discreto, ¿cierto? Aquí realmente tendríamos que haber escrito y 0 en cualquier otra parte, ¿cierto? Y entonces nos están pidiendo aquí, fíjese que es importante tener definida la variable y de acuerdo a quién, a la pregunta, ¿verdad? Que en la pregunta uno muchas veces tiene la forma de definir la variable, es cuántos aparatos, vea, cuántos aparatos descompuestos pueden esperarse, aquí ya me están hablando de un valor esperado en el envío. Entonces, por eso X es el número de televisores defectuosos enviados. Dice que de acá de la pregunta es que nosotros podemos sacar la definición de la variable aleatoria. Y entonces, ¿qué me dicen? Entonces lo que me están diciendo es, ¿cuál es ese valor esperado? Véanlo ahí. ¿Y cómo definimos ese valor esperado? Como los valores de X por la probabilidad de que se ocurra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que envíen 0 televisores malos? Es 6 sobre 11. ¿De dónde sale este numerito? De acá. Cuando X valga 0. ¿Cuál es la probabilidad de que envíen un televisor malo al hotel? Es 9 sobre 22. ¿De dónde sale este valor? Aquí, cuando X valga 1. Y así sucesivamente. Ustedes se dan cuenta que es importante tener bien definido mi variable, mi función para encontrar valores esperados.
¿Por qué traigo a colación también esto? Por esta situación. Este numerito no es un entero. Fíjese que es 11 sobre 22. Es decir, es un medio. Entonces, pero es medio televisor. ¿Y cómo así? ¿Cuál medio televisor? ¿Cierto? Porque el televisor está bueno o está malo. Está bueno o está malo, pero no hay medio televisor. Cuando eso ocurre, lo mejor es a llevarlo a la unidad por encima. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que en promedio se está llevando un televisor defectuoso al hotel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjese que tenga, como digo acá, tenga presente que no se puede partir el televisor. Por lo tanto, se debe aproximar ¿a quién? A uno. Se debe aproximar a uno y con eso usted gana todavía más seguridad. ¿Por qué? Porque a usted le dicen, bueno, pues que no se llevó ninguno. Ah, no importa, pero es que yo no le estoy diciendo que se tiene que llevar. Por eso se llama valor esperado. Yo espero que lo máximo que lleven es uno, pero no puede ser que no lo lleven. Entonces, para eso traía el ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no tenemos preguntas, entonces antes de seguir con las siguientes definiciones, veamos una cosa importante. Es como una pequeña introducción de lo que vamos a hacer. Y es lo siguiente. Resulta que uno muchas veces quiere encontrar una función. Esa función me determina, por ejemplo, un fenómeno. Es decir, me resuelve un determinado problema. Entonces yo conozco una función f de x. Es decir, se logró conseguir esta función f de x. Esa función tiene una forma que usted ya la vio acá, pero entonces resulta que esa forma prácticamente no le está diciendo mucho, es decir, usted no sabe qué distribución es. Sabe que le está sirviendo para algo, pero no sabe qué distribución es. Entonces hay un método que se le dice que es el método de transformadas para yo saber qué distribución o cómo se llama esa distribución. O sea, qué tipo de distribución tiene mi variable aleatoria. Para eso entonces vamos a hacer algo y es calcular una esperada. Y es en calcular el valor esperado de e a la x por t. Esta esperanza es la que tenemos que calcular. Bueno, entonces este valor esperado me va a definir una cosa que nosotros vamos a llamar transformada. La transformada. ¿Qué vamos a tener en cuenta con esta esperanza? Vamos a tener en cuenta que este t va a tener una restricción, es decir, este t va a ser una variable en la cual nosotros nos tenemos que apoyar para poder definir bien esto, ¿cierto? No es para cualquier t, es un t en específico que nos va a servir. X es la variable. Y fíjese que como es una exponencial a la variable xt, entonces esto es una variable. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos eso? A ver, los que han visto ya cálculo 2, cálculo 3 o hasta análisis, esto ¿cómo se llama? Fíjese que esto lo puede escribir como la integral de e
a la xt por f de x de x. Es la transformada de Laplace. Esta es la transformada de Laplace. Entonces, fíjense que en matemáticas, esta parte matemática me está diciendo que el soporte que me va a darle en la estadística es algo muy matemático. Pero esa transformada de Laplace es muy buena porque me va a ayudar a trabajar. Entonces, yo creo que Carlos en este caso nos va a ayudar bastante porque él de pronto ya ha trabajado con esto y nos puede definir más o menos cómo se va a trabajar esta T y cuál es la restricción. Entonces, a todo esto, esa transformada la vamos a llamar en estadística función generadora de momento. ¿Por qué? Porque con esto es lo que nosotros vamos a encontrar primer momento, segundo momento, y por medio de esos momentos es que podemos encontrar cómo llama la función que nosotros tenemos. ¿Cierto? Eso es lo que nos va a ayudar a hacer esto. De pronto, al principio, vamos a necesitar ¿qué? Vamos a necesitar derivar esta función, ¿cierto? Pero entonces vamos a tener en cuenta que esta función es derivable porque es una función muy buena, porque f de x es una función de densidad de probabilidad, no hay problema. Esto es una función derivable y entonces esto es derivable. Y entonces utilizaríamos primero y segundo teorema fundamental del cálculo. Es decir, no es muchas las cosas que tenemos que hacer. Voy a bajar este espaciecito porque vamos a hacer esta función, esta definición. Y es X es una variable aleatoria. Esa es una variable aleatoria. Bueno, ahí disculpan que hay una interrupción. Lo que pasa es que la niña me dijo que apagara el micrófono para decirme algo. Listo, entonces X es una variable aleatoria. Como les digo, esta variable no necesita ser de tipo continuo. Puede ser una variable de tipo discreto. Entonces la integral que definimos acá la podemos cambiar por una sumatoria y no hay problema. Entonces, listo. Tal que el valor esperado de esta variable es finito, es decir, esta función tiene media, esta función o esta variable aleatoria tiene media. Y este t que está aquí me lo va a definir entre menos h y h, siendo h un valor real, ¿cierto? Es decir, no es para todo t, es para algún t en un intervalo dado. Este intervalo muchas veces lo tenemos que encontrar nosotros. Es decir, no siempre nos van a decir contén tal parte, no. Al contrario, nosotros tenemos que encontrar en dónde es que puede estar definida ese valor esperado. Entonces se define la función generadora de momento, que la denotamos como FGM de X, como M de T, que es la esperanza de X. En muchos textos, como les decía, aparece esta función y aquí le ponen la X. Es decir, la función generadora de momento de mi variable X va a ser de esta forma. Con T en esta parte. Y como les decía, entonces no importa que sea de tipo discreto o de tipo continuo. Si es de tipo discreto, hágala sobre la sumatoria. Y si es de tipo continuo, hágala sobre la integral. Y aquí tenemos, veanlo acá. ¿Cierto? En muchas ocasiones vamos a hacer las cuentas, pero ¿por qué vamos a hacer las cuentas? Porque yo que necesito que ustedes practiquen integrales, practiquen series, etcétera, para que no se nos vaya a olvidar. Pero en otras ocasiones, ustedes saben que las transformadas de Laplace vienen tabuladas. Entonces, si ustedes buscan en la parte atrás de las últimas páginas de cada libro de estadística, va a encontrar las funciones generadoras de momentos. Entonces, ya muchas veces vamos a decir, no vamos a hacer esta integral, no vamos a hacer esta serie. Vamos a mirar en la tabla de qué es, ¿cierto? Más adelante vemos ejemplos y ustedes van a
Entonces, fíjese que aquí no le estoy gastando mucho tiempo también, es porque esto es un valor esperado. Es un valor esperado y entonces podemos decir algo como esto. Que la función generadora de momento nos ayuda a identificar las distribuciones. Es precisamente para eso es que nosotros vamos a hacer básicamente en este curso la función generadora de momentos. Profe, Sí. ¿cómo encontraron eso? O sea, porque, bueno, sí, ese, ya se sabe que es para identificar el tipo de distribución que tiene una variable aleatoria, pero ¿cómo hicieron para descubrir o qué originó eso? O sea, ¿dónde está el secreto de eso? Lo que pasa es que como fíjense que aquí a todo aparece por medio de la matemática, entonces cuando se definió lo que es esperanza, y la esperanza es una integral o es una suma, y después se vio que era la función, la transformada de Laplace, entonces fíjese que lo que me está diciendo la transformada de Laplace es una transformada general. Es decir, usted puede encontrar la transformada de Laplace de muchas funciones. En particular, cuando nosotros tenemos esa función que ya es función generado, función densidad de probabilidad o función masa de probabilidad, es que se da esto. Pero básicamente, todo se da es en la parte matemática. Toda la historia se hace en la parte matemática. Ahora, la pregunta de Carlos José es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de cosas aparecen por problemas de juegos. En problemas de juegos. Entonces, la teoría de juegos es la que le ayuda a muchos matemáticos a resolver problemas en estadística y decir, bueno, como esto tiene un soporte matemático, en estadística se puede llamar de esta forma, ¿cierto? Pero básicamente son preguntas, Carlos, que ya tenemos varias preguntas que nos ha hecho Carlos de este estilo, pero básicamente esto ¿de dónde? De acá, de esto, de realmente la transformada de Laplace. Que ya esta función ya no es cualquier función, es una función ya conocida. Entonces, si ustedes hacen la transformada inversa de Laplace, van a encontrar esta función, entonces ya son funciones de probabilidad. ¿Sí me entiendes, Carlos? Sí, algo, profe. Bueno, cualquier cosa, y yo para más adelante, yo te sigo, pues busco más información porque realmente pues la teoría de juegos que uno trabaja y todo pues, pero no tengo toda la historia pues a la mano. Yo la busco y te sigo contando. Sí, no, yo estas preguntas normalmente las hago porque es que a uno en matemáticas le ponen, ¿cómo se llama? La definición, ¿cierto? La definición y o una, dos o tres definiciones y empiezan a arrancar con los Ah, sí, teoremas, sí. las conclusiones y todas esas cosas. Pero entonces la pregunta que siempre me hago yo es, pero venga, ¿de qué originó eso? O sea, ¿qué es lo que, cómo se llama? ¿De dónde me surgió a mí esta definición para yo poder, cómo se llama? Sí, Entender pues hacia como dónde, entender porque eso. lo que busco yo es entender hacia dónde vamos también. O sea, cómo surgen las Exactamente. cosas para entender hacia dónde vamos. Me parece Yo muy sé que bien, esas Carlos. preguntas no siempre tienen respuesta. A Eso, veces no, pero las hago porque, ¿cómo me llaman? Porque de pronto mi profesor puede saber. no, claro, claro. Y fíjate una cosa, que es que muy buenas tus preguntas por esto. Porque como tú dices, todo eso salió de algo práctico, porque la estadística es más práctica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, la axiomatización y toda esta parte matemática, ¿de dónde sale en estadística? De una pregunta muy sencilla. Y fue en un francés, Meré hizo una pregunta y fue lo siguiente. Él decía, bueno, él invitaba a la gente a jugar a la casa y entonces cuando jugaban con un dado, entonces él tiraban los dados y entonces decían, bueno, gana el que tenga el mayor puntaje. Después cuando con dos dados y él ganaba el que tenía mayor puntaje, ¿cierto? Entonces él se daba cuenta que él tenía suerte para esto, ¿cierto? Entonces la pregunta que él se hizo, bueno, si yo lanzo un dado una vez, yo gano, ¿cierto? Entonces, eh, si lanzo dos dados,
será lo mismo, o es decir, ganaría lo mismo que jugando con un solo dado, ¿cierto? Eso fue una de las preguntas que se hizo Meré. Entonces, y la pregunta siguió con esto: ¿cuántas veces tengo que lanzar el dado, estos dos dados, para obtener un 266, por ejemplo? Que es la máxima, lo máximo que puede tener en dos dados, ¿cierto? Y entonces puso estas condiciones. ¿Cuántas veces lo lanzo? Entonces yo digo, bueno, si lo lanzo 24 veces, por ejemplo, o si lanzo 12 veces. Ahora, ¿qué se dio cuenta o por qué se hizo tantas preguntas Meré? Porque él se dio cuenta que cuando jugaba con un solo dado, él ganaba mucho, pero cuando él jugaba con los dos dados de esta forma, él perdía. Entonces él hizo la pregunta a los matemáticos. Y entonces varios matemáticos escribían y decían, bueno, esta pregunta es de estadística, ¿cierto? Es de probabilidad. Pero entonces realmente ni existía pues la palabra probabilidad, no hay ahí, sino que es de estadística. Cuando se dieron cuenta, resolvieron esto, se dieron cuenta que es que la probabilidad de obtener los números que quería Meré con un dado era un poquito mayor que cuando tiraba los dos dados. Entonces tuvieron que hacer la axiomatización de la probabilidad. Y de ahí, gracias a esta pregunta, fue que nosotros conocemos los axiomas de probabilidad. Entonces te das cuenta, Carlos, que no es descabellada tu pregunta. No es descabellada. Porque, bueno, todas estas preguntas, ¿a qué me está llevando? Ya me lleva una simple pregunta a que nos llevó a una automatización de probabilidad. Lo mismo va a suceder con esto. Van a hacer una serie de preguntas y entonces la pregunta que realmente empezó, bueno, yo cómo sé qué función tengo si yo no soy capaz de si conocerla directamente. Entonces, por medio de la transformada de Laplace, vamos a buscarlo. Más adelante te voy a mostrar que uno ya empieza, bueno, es que esto se parece a esto y se hace eso. Es decir, más adelante te voy a dar una respuesta más concreta acá. ¿Listo? ¿Me esperas un momentito? Vale. Bueno, entonces fíjense que otra ayuda que nos va a hacer la función generadora de momento, otra ayuda que va a hacer es esta, es que no todas las distribuciones de probabilidad tienen asociada una función generadora de momento. ¿Cómo así? Sí, hay funciones que no tienen esa transformada y entonces si no tienen transformada, entonces usted tiene que hacerla de otra forma. ¿Cierto? Fíjense que ¿por qué? Porque es que las funciones son muy particulares, esas funciones son demasiado particulares. Otra cosa es, fíjense que nosotros podemos hacer esto, que es muy bonito esto y que ya son preguntas que uno se va haciendo ya cuando uno va viendo esto. Y es, bueno, si tenemos que la esperanza de E a la X por T es igual, ¿cierto? Eso es igual a la función generadora de momento. Y esto es lo que se llama entonces M de X de T, que es la función generadora de momento. ¿Y quién es? Vamos a hacerlo en el caso donde X sea continuo. Va a ser desde menos infinito hasta más infinito de E a la X por T por F de X de X, ¿cierto? Con T perteneciente al intervalo, a este intervalo que ya habíamos denotado aquí como menos HH, ¿cierto? Desde menos H hasta H. Y entonces, en particular, si T vale 0, ¿qué significa? Que T está en el punto medio de este intervalo. Si T vale 0, ¿qué nos va a dar? Es la esperanza de E a la 0. Pero ¿esto quién es? Esto es la esperanza de 1. Esto es la esperanza de 1. Entonces,
¿Qué sería esto? Es la función generadora de momento en t, en 0. Va a ser la integral desde menos infinito hasta más infinito de e a la 0 por f de x diferencial de x. Pero esto va a ser la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x. ¿Y esta integral cuánto nos da? 1. 1, que es exactamente esta esperanza, ¿o no? Entonces, fíjese que no hay necesidad en ese caso de hacer la integral, entonces ahí nos va a ayudar. Y entonces, ¿por qué me dicen que se llama función generadora de momentos? Porque fíjese que estamos buscando ¿qué? Esperanzas. Y las esperanzas fíjese que lo que me está diciendo acá es que si yo tengo la esperanza de X, esto es lo que llaman primer momento. Si tengo la esperanza de X al cuadrado, este es el segundo momento. Entonces esta función me va a ayudar a encontrar esto. Me va a ayudar a encontrar esto. Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo. Entonces nos dice, la función generadora de momento de la variable aleatoria existe, entonces esto existe. Entonces eso existe. Bueno, entonces ya tenemos esta parte, entonces podemos encontrar los momentos. Encontrar los momentos. ¿Y qué sucede? Que si nosotros encontramos dos transformadas, pues la transformada de Laplace de una variable y de la variable x, por ejemplo, y la transformada de Laplace en este caso, que es la función generadora de momento de y entonces si esas dos funciones generadoras de momento son iguales, el teorema me asegura que la distribución de X es la misma que la distribución de Y. Es muy importante porque no siempre se puede tener esas igualdades en otras cosas, ¿cierto? Entonces, eso es bastante generoso en el sentido de que nos va a ayudar en hacer cositas, ¿cierto? Bueno, esto es en el caso de que nuestra variable la podamos encontrar muchas veces. Ahora, yo les pregunto, ¿qué será más? Ustedes han trabajado con complejos, ¿cierto? Y entonces muchas veces tenemos que hacer esto. Y es, en vez de trabajar directamente en los reales, uno puede hacerlo eh, en los complejos, es decir, encontrar la esperanza de E a la I X por T. ¿Por qué es bueno hacer esto? Ah, profe, porque eso tiene una función que, ¿cómo llama? Una parte real, una parte imaginaria que es coseno y seno. Exactamente, porque ahí podemos utilizar lo que es el teorema de Moivre, ¿cierto? De Demois, como lo llamarían pues los grandes, los que sepan francés, ¿cierto? A los paisas sería de Moivre. Y entonces lo que tiene es que esta función tiene una representación trigonométrica. Entonces lo que podemos hacer es que esto lo podemos escribir como ¿quién? Como la esperanza del coseno de t por x, ¿cierto? Más y veces el seno de t por x. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos la esperanza de esto, muchas veces es más fácil calcular esto. Y entonces esto va a ser la esperanza del coseno de tx más y veces
la esperanza del seno de t por x. Y entonces muchas veces es más fácil encontrar esto que encontrar pues estas cosas directamente. ¿Cierto? ¿A usted les ha pasado que ha tenido que hacer este tipo de cosas o no? Y entonces ya esta función, ya no se va a llamar función generadora de momentos, sino que se va a llamar función. Eso, sí, exactamente, Juan David. Entonces ya esta función ya la vamos a tener otro nombre y es lo que se llama la función característica. Es la función característica. Por lo tanto, esto como está trabajando con los complejos, esto realmente lo estamos llamando phi de x en t, ¿cierto? Entonces ya no es m, sino que es phi, porque ya es una función característica. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que esa función característica nos va a ser una función que va de los reales en los complejos. Coge un número real, aplica esa función, me lo lleva a los complejos y la define de esta forma. Ya sabemos que i es raíz de menos 1, ¿cierto? Entonces ya tenemos esa función. A esta función característica, si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia con la que tenemos acá? Es que aquí estamos trabajando en los reales, mientras que aquí estamos trabajando en los complejos. Vean. Y muchas veces va a ser mucho más fácil trabajar en este espacio que en el de los reales. Entonces, de acuerdo a esta definición, podemos verificar esto. ¿Cuánto será phi de 0? ¿Será que phi de 0 sí es 1? Phi de 0 es 1, ¿cierto? Es muy fácil, ¿o no? Entonces, hagámoslo acá. ¿Qué será phi x de 0? Va a ser el valor esperado de e a la 0, porque voy a reemplazar esto por 0, que va a ser igual al valor esperado de coseno de, como t vale 0, esto es 0, más y veces el valor esperado de seno de 0, y por lo tanto esto va a ser igual a ¿qué? Coseno de 0 es 1, entonces esto es 1, porque el valor esperado es 1, más, y seno de 0 ¿es cuánto? Es 0. Entonces, fíjese que phi de 0 es 1. Entonces, aquí tenemos que phi x de 0 es 1. Ahora, veamos la segunda parte. Demostremos esto. Vamos a demostrar este segundo. Hagámoslo entre todos, a ver qué nos da. Ahora, entonces, veamos 2. Entonces, phi, valor absoluto de phi de x en t va a ser igual a ¿quién? Por definición, ¿qué es esto? Vamos a hacer una cosa. Vamos a considerar que nuestra variable es de tipo continuo. Consideremos que x es variable aleatoria de tipo continuo. ¿Cierto? Entonces, los dejo un minutito para que ustedes vayan haciendo, vayan rayando.
Bueno, entonces vamos a hacerlo entre todos. Vamos a hacerlo aquí entre todos. Vamos a verificar si eso sí es verdad. Que el módulo de la función característica es menor o igual que 1. Entonces, esto va a ser muy bueno porque entonces ya sabemos que esta función es acotada. Esta función está acotada entre -1 y 1, ¿cierto? Entonces, miremos que como es de tipo continuo, por definición de función característica, entonces esta es la integral desde menos infinito hasta más infinito de e a la i por t x por la función densidad de probabilidad f de x de x, ¿cierto? Esto es. Ahora, aquí vamos a jugar ¿con qué? Con las desigualdades que nosotros tenemos, ¿cierto? Nosotros tenemos unas desigualdades muy importantes y es que nosotros sabemos que si tenemos bueno, estas desigualdades van a tener unas propiedades, ¿cierto?, que son importantes para poder hablar como la desigualdad de Jensen, de las diferentes desigualdades de Holder, etcétera. Pero yo no las voy a mencionar aquí ya mucho. ¿Por qué? Porque esto se ve más que todo en teoría de la medida y yo sé que ustedes no han visto esto. Pero nosotros sabemos que este valor absoluto va a ser menor o igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito del valor absoluto de e a la i por tx por f de x diferencial de x, ¿cierto? Entonces ya tenemos esta desigualdad. Si alguien me puede decir por qué se cumple la desigualdad, o si no, lo dejamos ahí, después se las digo por qué. Como les digo, no quiero meterles mucha parte de la matemática acá porque se nos enreda la vida, ¿cierto? Ahora, esta función f de x, ¿cómo es? Esta función f de x es no negativa. Es no negativa porque esta función f de x es mayor o igual que 0. Por lo tanto, podemos decir que como valor absoluto de f de x es igual a f de x, ¿cierto? Donde f de x es no negativa, entonces va a tener lo siguiente, que el valor absoluto de e a la i por t x es la que nos va a interesar. Es decir, esta partecita es la que nos va a interesar. ¿Por qué? Vamos a hacerlo antes de pasar a esto. Y es que entonces el valor absoluto, perdón, de phi de x de t no es más que menor o igual que la integral desde menos infinito hasta más infinito de valor absoluto de a la i por t x por f de x diferencial de x, porque ya dijimos que esto es no negativo. Se ve que lo único que nos falta es que analizar este valor absoluto. Entonces, analizando este valor absoluto, nos queda que e a la i por t x, ¿a qué va a ser igual? Entonces, por la expansión trigonométricas, vemos que esto, ¿quién es? Esto es el coseno de t por x, más y veces el seno de t por x. Esto en valor absoluto. Pero este valor absoluto yo lo puedo escribir como ¿quién? Como la raíz cuadrada del coseno cuadrado de t por x más, en este caso ya no necesitamos, porque como es una distancia, entonces no necesitamos la i, entonces es seno cuadrado de t por x. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Esto nos va a dar 1. En conclusión, el valor absoluto de i a la i por t por x
no es más que un 1. Más que 1. ¿De donde qué concluimos? Concluimos entonces que el valor absoluto de phi de x de t va a ser menor o igual. El menor o igual aparece de acá. De la integral desde menos infinito hasta más infinito de esta cantidad, pero es que esta cantidad es 1. Esta cantidad es 1. Y entonces va a quedar 1 por f de x. Por lo tanto, ¿esto cuánto nos da? Esto es 1. Conclusión. Concluimos que el valor absoluto de phi de x de t va a ser menor o igual que 1. Es que me está garantizando, eso es muy bueno porque me está diciendo que en este caso, dice que hay una cosa que nos estaban diciendo acá, y es que la función generadora de momento de la variable aleatoria es decir, perdón, aquí, que no todas las distribuciones de probabilidad tienen asociada una función generadora de momento. De acuerdo a esto, de acuerdo a este resultado, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de acuerdo a ese resultado? Porque como decía Carlos José, es muy interesante que ustedes, fuera de que vean la teoría, sepan interpretar esa teoría, ¿cierto? Entonces lo que me están diciendo acá es, bueno, ya verificamos que phi de 0 es 1, es decir, está acotado. Y el valor absoluto de phi de x de t está acotado por 1. Entonces, ¿qué significa esas dos propiedades que me está diciendo? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué está, qué nos está diciendo ese resultado? Ese resultado lo que me está diciendo es que como esta función es acotada por 1, entonces aquí ya no va a ser esto, que no todas las funciones de distribución de probabilidad tienen función generadora de momento asociadas. La función característica sí las tiene. Sí tiene función característica asociada. Entonces eso es importante porque yo ya puedo encontrar la función característica en cualquier momento. ¿Cierto? Bueno. Como para que ustedes no siempre estén escuchando, lo voy a hacer a poner a hacer cálculos. Vamos a hacer cálculos. Digamos que sea X, variable aleatoria continua. Vamos a hacerlo del tipo continuo. Donde, digamos, con función densidad de probabilidad f de x, digámoslo así. Con función densidad de probabilidad f de x. Y función generadora de momento igual a la esperanza de e a la x por t con t perteneciente al intervalo menos h, h perteneciente a los reales positivos. Entonces, calcular m' de t, es decir, la derivada de calcular la derivada de mx de t. Esto con respecto a t.
Entonces, yo voy a cerrar un minutico el micrófono, pero yo voy a estar aquí pendiente a ver cuánto les da esa derivada. Bueno, ¿cuánto nos va a dar esa derivada? Es decir, m' de x de t, aquí va a ser igual. Va a ser igual a la derivada de m de x de t con respecto a t. Que va a ser utilizando ¿qué? Utilizando cálculo, la teoría de cálculo va a ser la derivada con respecto a t de la integral desde menos infinito hasta más infinito de e a la xt por f de x de x. ¿Pero esto qué es? Yo no voy a hacer toda la derivada, sino que yo les voy a ver cuánto es. Esa derivada, ¿qué nos va a dar? Esa derivada nos va a dar la integral, nos va a dar la integral desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué? Porque yo sé que esta función, en este caso, si estamos hablando de que esto existe, entonces quiere decir que estamos introduciendo la derivada dentro de la integral y entonces esto va a quedar como x e a la t por x por f de x diferencial de x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que la derivada es con respecto a t, entonces esta función no depende de t, sino que depende de x, por lo tanto lo que tenemos que derivar es esto. Y al derivar esto nos va a quedar esta parte. Ahora, hagamos esto. Si t vale 0, entonces ¿cuál nos va a dar? Entonces, ¿qué nos va a dar m' de x en 0? ¿Qué va a ser? Va a ser la integral desde menos infinito hasta más infinito. Esto vale 1, entonces va a quedar x, f de x por el diferencial de x. ¿Y esto qué es? Esa es la esperanza, muy bien, Juan David. Exactamente. Esto no es más que la esperanza de nuestra variable x. Entonces lo que me está diciendo es que si podemos conseguir la función generadora de momento de nuestra variable x con respecto a t, y si la evaluamos, si la derivamos, si la evaluamos en 0, entonces obtenemos la media. Ahora, ¿qué será la segunda derivada de la función generadora? A ver, ¿qué me va a dar?
¿Ustedes qué se imaginan? Profe, nos va a dar la integral con de x cuadrado por la función de densidad de probabilidad. Pero esa es la esperanza de x al cuadrado. Exactamente. Y esa esperanza de x al cuadrado es, a ver, es la varianza al cuadrado es igual a la esperanza de x cuadrado menos mu, sería igual a la varianza más la media. Exactamente. Entonces, fíjese que aquí precisamente quería responderle a Juan David. Juan David no te va a dar exactamente la varianza, te va a dar la esperanza de x al cuadrado. ¿Pero quién? Eso cuando qué. Pero cuando hagamos en cero, cuando lo hagamos en cero. ¿Por qué? Porque realmente esta derivada lo que me va a decir es que va a ser desde menos infinito hasta más infinito de x cuadrado e a la xt por f de x diferencial de x. Y entonces lo que me están diciendo es que la segunda derivada de mi función generadora de momento evaluada en cero va a ser la integral desde menos infinito hasta más infinito de x al cuadrado, ¿cierto? Que sería esto lo voy a borrar acá porque esto es cuando ya lo estemos evaluando en cero, de f de x diferencial de x, que esto realmente es la esperanza, como decía Carlos José, de el segundo momento. Y como sabemos esto, que la varianza está dada por quién? La varianza está dada por el segundo momento. Entonces resulta que esto nos va a ayudar a calcularla. Entonces nosotros podemos hacer uso de esto y entonces decir, ¿cómo? Como varianza de x es igual al valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x. Esto elevado al cuadrado, entonces esto no es más que esta función, que es esta, es decir, la segunda derivada de la función generadora de momento evaluada en cero, menos la derivada de la función generadora de momento evaluada en cero. Y entonces ya tenemos que fíjese que por eso nos pueden decir que es una función generadora de momentos, porque fíjese que ¿qué momento estamos encontrando? Vea, aquí encontramos el primer momento, aquí encontramos el segundo momento. Si hacen la tercera derivada si hacen la tercera derivada y la evalúan en cero, ¿qué les va a dar? X a la 3. Entonces va a ser la esperanza de x a la 3, el tercer momento. Por eso también, Carlos, ahí pero te iba diciendo que te iba diciendo las cosas, ¿cierto? Está encontrando momentos. Y entonces, uno podría preguntar, bueno, yo quiero saber la función generadora si yo tengo la función de generadora de momentos de una función, ¿cuál es su media? ¿Cuál es su segundo momento y su varianza? Entonces empecemos con, bueno, eso es lo que yo quería acá. Fíjense que esta teoría ya está hecha acá. Yo no quise mostrarles directamente, sino que ustedes hicieran pues los cálculos. Si x es una variable de tipo continuo, lo que es acá. Si es de tipo discreto, en vez de una integral es una sumatoria. No hay problema. La segunda derivada.
Y lo que nos preguntaban es, preguntémonos si hacemos t igual a 0 y reemplazamos en la primera y segunda derivada de la función generalmente que se encuentra. Entonces ya ustedes tienen respuesta a esta pregunta. Ya tienen respuesta a esta pregunta. Que eso, dejé el espacio acá, es para que ustedes después lo llenen, ¿cierto? Y véalo acá, lo volvemos a hacer. Y aquí vamos a ir entonces a problemas de aplicación. Vamos a hacer algunos problemitas. Como les digo, de pronto la parte... Esto va a ser algo que es, si no se practica es difícil. Y como les dije al principio de la clase, parece muy matemático, pero el estadístico debe saberlo. Y es esto. Si m de t es de la forma 1 menos t a la menos 1, fíjense que aquí este ejercicio me están dando la función generadora de momento. Me están diciendo que la función generadora de momento es de esta forma para los t menores que 1. Digamos que para la variable aleatoria x, ¿cierto? Entonces queremos saber que entonces calcular el valor esperado de x y la varianza de x. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da la media? Bueno, les ayudo. Ustedes calculan la primera derivada. La primera derivada les va a dar entonces 1 menos t, esto a la menos 2. La segunda derivada con respecto a t les va a dar 2 que multiplica a 1 menos t, esto a la menos 3. Y de ahí haciendo esas derivadas en 0, les va a dar, fíjense que en 0 esto va a dar 1, ¿cierto? Y el segundo momento, esto en 0, va a dar 2, por lo tanto vamos a tener que la esperanza de x va a valer 1 y la varianza de x va a ser igual ¿a quién?
la varianza de X va a ser igual también a 1. Ya tenemos, usted lo verifica y para que sigamos haciendo algunos ejemplitos, otros ejemplitos. Otro ejemplo es el siguiente, que para eso es que nos están dando también la función generadora de momento. Ejemplo 2, determinar la función masa de probabilidad P de X de la variable aleatoria X si la función generadora de momento de X es dada por esta. Un momentico, por favor. Entonces, determinar la función la función masa de probabilidad de P de X de la variable X, si su función generadora de momento está dada por esto. Si M de T de X es igual a 1 sobre 10 E a la T más 2 sobre 10 E a la 2T más 3 sobre 10 E a la 3T más 4 sobre 10 E a la 4T, esto para todo T, ¿cierto? Ahora, el soporte de nuestra variable, es decir, de P de X, de nuestra variable, es entonces un conjunto a su 1, a su 2, a su 3, etcétera. Es decir, son números enteros, ¿cierto? Entonces les pregunto, ¿cuál es esa función masa de probabilidad? Para eso vamos a hacer uso de la función generadora de momento. La función generadora de momento es lo que, ¿qué me está diciendo? Es solución. Esta solución va a ser de la siguiente forma. Tenemos que la función generadora de momento de la variable aleatoria X se tiene que es de esta forma. Mx de t va a ser igual a ¿quién? En este caso, mi variable es de tipo continuo o de tipo discreto. Esta variable es de tipo discreto o de tipo continuo. Muchachos y muchachas, si ustedes no me contestan, más rápido termino. Bueno, antes de que se me olvide, el martes que viene yo tengo una cita médica. Esa cita médica es muy importante, no pudo ser otro día. Entonces esa cita médica es a las 3 de la tarde. Ustedes saben que esas citas, uno llega a las 3 y lo atienden a las 3:30. El médico que me atiende normalmente ha sido muy cumplido, entonces creo que no haya problema en estar nuevamente a las 4 aquí. Pero en caso de que me demore, por favor me esperan siquiera hasta las 4:30. Si yo a las 4 no he podido llegar, entonces a las 4:30 empezamos la clase.
Listo. Como para que no perdamos la clase, porque me puse a contar el número de clases que tenemos para terminar el curso y es exactamente justas. Y no quiero correr. Por eso yo que estoy haciendo que ustedes hagan las cosas. Listo. Entonces ya les, para que tengan en cuenta. Esta variable aleatoria es de tipo discreto porque me están hablando de una función masa de probabilidad. Por lo tanto, ¿esto es de qué forma? Esto va a ser la forma sumatoria sobre los x igual a su 1 hasta más infinito, es decir, desde i igual 1 hasta más infinito. ¿De quién? De e a la t por x por p de x, ¿cierto? Con p de x, esto es función masa de probabilidad. Esto es una función masa de probabilidad. Pero ¿esto quién es? Esto es igual ¿a quién? Vamos a mirar que me están diciendo que esto es igual a esto. Fíjense que me están diciendo que mi función generadora de momento está generada por esto. Pero entonces esto me está diciendo que es e a su 1 por t. ¿Por qué? Porque estamos variando la x por p de a su 1. Por p de a su 1. Más e a su 2 por t por probabilidad de a su 2. Más e a su 3 por t probabilidad de a su 3. Más e a su 4 por t de a su 4. Fíjense que me están diciendo que cuántos términos son. 1, 2, 3, 4 términos. Y ya tenemos eso, pero como esto es una serie, entonces yo tengo que decir que esto sigue. Yo tengo que mirar después qué es lo que está pasando con eso. Y entonces esto que es igual. Fíjense que esto está diciéndome que este término es exactamente este. Es exactamente este. Por lo tanto, quiere decir que a su 1 es igual a 1. A su 1 es igual a 1. Y P su 1 y P de 1 es 1 sobre 10. Entonces esto me va a quedar que esto es 1 sobre 10 e a la t. Entonces aquí estoy diciendo lo siguiente, que a su 1 es igual a 1. Más este término yo lo comparo con este. Y me está diciendo que a su 2 tiene que valer 2. Entonces a su 2 tiene que valer 2. Y P de 2 y P de 2 me va a dar 2 sobre 10. Entonces va a quedar 2 sobre 10 e a la t, a la 2t, ¿cierto? Más. Por comparación, hago lo mismo, me va a quedar 3 sobre 10 e a la 3t más 4 sobre 10 e a la 4t, ¿cierto? Ya los otros que siguen acá significa que son ceros. Aquí son ceros. Y entonces esos ceros me está diciendo que es cero en cualquier otra parte. Eso es lo que me está diciendo esa función. Por lo tanto, ya tenemos prácticamente todo listo. Porque lo que me está diciendo aquí es lo siguiente. Es que esta función, fíjense que esta función es esta. Y este es p de x. Por lo tanto, esto va a quedar de la forma sumatoria ¿de quién? De e a la xt por el p de x. Entonces va a quedar que p de x así. P de x va a ser igual a ¿quién? A nuestra función masa de probabilidad, que va a ser, si x puede valer 1, 2, 3 o 4.
Entonces quiere decir que para x igual a 1, 2, 3 y 4, nuestra función va a valer x sobre 10. Ya lo hay. Si x vale 1, está aquí. Si x vale 2, véalo acá. Si x vale 3, está acá. Y si vale 4, está acá. Y 0 en cualquier otra parte. Y entonces ahí tenemos que nuestra función masa de probabilidad ya la podemos definir de esta forma. ¿Gracias a quién? Gracias a que tenemos la función generadora de momento. Gracias a esa función es que podemos hacer esa cosa. No sé si tienen alguna pregunta. Como les decía acá, estos son problemas y aplicaciones, Estoy haciendo aquí una aplicación y es mirar cuál es nuestra función de densidad de masa de probabilidad. Aquí es calcular la media y la varianza de una variable. Y podemos seguir haciendo otros ejemplos. Otros ejemplos podría ser el siguiente, que básicamente es de cálculo, pero necesito, como les digo, que ustedes sepan manejar todas estas cosas. Y entonces, otro ejemplo podría ser esta. Sea X una variable aleatoria con función densidad de probabilidad dada por f de x igual a 1 sobre x al cuadrado, digamos que con x entre 1 e infinito y 0 en cualquier otra parte. Entonces nos pueden decir, bueno, ya tenemos esto. Nos dicen esto. Miren si esta función tiene media, por ejemplo. Es calcular el valor esperado de la X en caso de ser posible. Si ustedes lo quieren pensar, me dicen. María Isabel, ¿qué te sirve qué? ¿De qué te sirve qué? La función generadora de momento. Fíjate, es muy importante. Fíjate que te pueden dar esta función, y te dicen, encuentre la función masa de probabilidad. Es decir, no tienes quién es tu función masa de probabilidad. Eso lo tienes que encontrar y en muchos problemas los va a ver así. Es decir, vas a tener problemas en el cual tienes unas características, pero no tienes tu función. ¿Cierto? Yo te puedo, más adelante lo que te quiero mostrar con estos ejemplos es cómo trabajar con ellos. Más adelante vamos a resolver problemas de índole práctico que te dan unas ciertas características. Te dicen, va, hay que resolver este tipo de problemas. Tiene las características, pero no tienes tu función de densidad de probabilidad. ¿Qué hay que hacer? Echarle mano a algo. ¿Sí me entiende, María Isabel? Es decir, esta clase, como les dije desde el principio, se parece muy matemático, es porque hay que encontrar la parte matemática. Pero ustedes como estadísticos tienen que saber eso. Se los digo por experiencia. No siempre el estadístico tiene que jugar con datos, no. Tiene que saber cómo va a utilizar la herramienta que tiene, que es la matemática, para ser utilizada con datos, para poder utilizar en los datos. Un problema muy común, que yo encuentro en los estadísticos es que cogen un conjunto de datos y empiezan a manipular los datos y muchas veces no se dan cuenta
que hay que hacer transformaciones, que hay una serie de cosas que antes de hacer el análisis de datos, hay que mirar cómo es eso. Yo les doy un ejemplo, ¿verdad? Yo tuve un problema cuando yo llegué a la, yo creo que yo les conté, ya creo que les conté. Cuando yo llegué a la universidad, yo abrí un consultorio, ya se les había comentado, una consultoría en estadística, y varias personas llegaban y me decían, José Domingo, vea, necesito hacer este análisis de datos. Sí, vamos a mirar cómo es. Y empezaba a mirar los datos. No, esto no le sirve para lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque por esto, esto y esto. Ah, que yo quiero hacerlo de todas maneras. Yo lo hago, pero yo no le garantizo los pronósticos que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque usted no hizo las determinadas cosas que son importantes, ¿cierto? Entonces no siempre es llegar y meter un conjunto de datos a un paquete y darle resultados, no. Por eso uno en probabilidad tiene que ver la parte matemática. Por eso hay que verla. Por ejemplo, va en este caso, esta es una, yo les pregunto, ¿esto es función densidad de probabilidad? Esa es la primera pregunta que uno tendría que hacer. Aquí me dicen que X es una variable y que tiene función densidad de probabilidades. La primera pregunta que uno le tiene que hacer es, ¿será que no se equivocaron? ¿Será que esta función sí es función densidad de probabilidad? ¿Ustedes qué me dicen? No es función densidad de probabilidad. Juan dice que no. Entonces, si no es función densidad de probabilidad, ¿por qué me están pidiendo la media? Pero entonces hay que verificar si es función densidad de probabilidad. Entonces veamos, yo lo voy a hablar solamente que veamos que f de x es función densidad de probabilidad. Primero que todo, ¿qué tenemos que probar? Es que f de x es mayor o igual que 0. Fíjese que x al cuadrado siempre es positivo o 0, pero en este caso no puede tomar valor de 0. Ahora otra cosa, el soporte de x está entre 1 y más infinito. Entonces esto nunca va a ser 0, esto no va a ser negativo y una cosa sobre el 1 que es positivo sobre esto, entonces es positivo. Segundo, como les digo, yo no lo voy a escribir, sino que lo voy a hablar. Segundo, ¿qué hay que mostrar? Hay que mostrar que como nuestra variable es de tipo continuo, hay que probar que la integral desde 1, desde menos infinito hasta más infinito de f de x por el diferencial de x es igual a 1. Es igual a 1. Y eso será verdad. Juan David nos dice que sí ya es función. Entonces fíjese que esta función es, fíjese que esta integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x no es más que 1 sobre x al cuadrado por el diferencial de x.
Pero es que realmente esto lo tenemos que partir desde menos infinito hasta 1 de 1 sobre x al cuadrado por el diferencial de x más la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Y esta integral es 0. ¿Por qué? Porque caería en esta parte. Y esto va a ser igual entonces a la integral desde 1 hasta más infinito de 1 sobre x cuadrado por el diferencial de x. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que nosotros tenemos que calcular es esto. Es el límite cuando b va para infinito de la integral desde 1 hasta b de 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Y ustedes pueden comprobar que esto da 1. Entonces ya vimos que ya es una función densidad de probabilidad. La segunda pregunta es calcular esto entonces. ¿Qué pretendo también con estos ejemplos? Pretendo que ustedes como estadísticos, como matemáticos, antes de dar una respuesta, hagan las cosas. Hagan las cosas. Y pregúntense, ¿será que me están diciendo mentira o será que me están diciendo la verdad? ¿Se podrá hacer o no se podrá hacer? Uno muchas veces hace la pregunta y mismo le dice, sí, eso se puede hacer. Vamos a ver, vamos a ver. En este caso se está cumpliendo qué función densidad de probabilidad. Ahora vamos a mirar qué es, si podemos calcular, veamos si calculamos, veamos si calculamos la esperanza de X, ¿cierto? El valor esperado en esta X. Entonces, ¿qué nos está sucediendo ahí? Nos está sucediendo es que nosotros no sabemos si podemos calcular esto. Ahora, si usted le dicen a una persona así que no sepa de estadística, él va a empezar a ¿qué? Va a decir, bueno, entonces yo quiero calcular la esperanza de X, que no es más que la integral desde menos infinito hasta más infinito de X por f de X diferencial de X. Pero entonces, momento, es que esto sí existe. Si esto existe, entonces primero tendríamos que mostrar esto, que la integral desde 1, la integral desde 1 hasta más infinito de valor absoluto de X por realmente sería valor absoluto de todo, solo que como 1 sobre X al cuadrado es positivo, es no negativo, entonces puede salir por el diferencial de X. ¿Cuánto les da esta integral? Logaritmo natural de X, nos dice Juan David. Pero ¿cuánto es? Este límite, este coso. Dice que tenemos que sacar límite. Límite cuando X va, cuando digamos, cuando B va para infinito, de la integral de 1 hasta B de valor absoluto de X por 1 sobre X cuadrado. ¿Por qué lo pude hacer así? Porque fíjese que no está tomando valores negativos. Entonces yo puedo hacer directamente esto como el límite cuando B va para más infinito de la integral de 1 a B de X sobre X al cuadrado diferencial de X. Por lo tanto, esto es igual, ya, David, entonces, esto es el límite cuando B va para infinito, cuando B va para infinito, ¿de quién? De
del logaritmo natural de x evaluado entre 1 y b. Por lo tanto, te va a dar logaritmo natural del valor absoluto de b menos el logaritmo natural del valor absoluto de 1, que esto es 1, pues ese no es el problema. Por lo tanto, esto da más infinito. ¿Qué significa esto? Que esta integral no existe. Por lo tanto, si esto no existe, esto no existe. Por lo tanto, la esperanza no existe. La esperanza no existe. Entonces, podemos decir que el valor esperado, el valor de esperado de x, no existe. Ahora, entonces ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y entonces para qué es yo esa función? Como nos decía Manuela ahora, uno no le ve la importancia de eso. O no sé para qué sirve. Fíjese que esta función posiblemente aquí no me vaya a servir para nada. De pronto, pero fíjese que esta función en estadística no paramétrica es fundamental. Entonces hay que saber también ese tipo de cosas para poder seguir adelante. En la próxima clase, como les digo, el martes, les traigo otros problemitas que ustedes vean la importancia de esto y empezamos ya con algo más, digámoslo así, vamos a mirar las desigualdades de Markov, la desigualdad de Chebyshev, que yo creo que ustedes conocen esa desigualdad, y hacemos problemitas ya prácticos. Hacemos problemitas prácticos donde ya ustedes vean pues la importancia de eso y también vemos teóricos, ¿cierto? Para que vean las dos cosas. Insisto, como les dije desde el principio, esta clase iba a ser muy técnica en el sentido que íbamos a ver la parte matemática. ¿Alguna pregunta? Bueno. Insisto en esto, yo sé que ustedes pueden estar pensando, es que José Domingo, ¿por qué nos está dando esto si nosotros no somos de matemáticas? El estadístico tiene que saber eso. El estadístico que no sepa esto, mejor dicho. Bueno, feliz tarde, que estén muy bien, que la pasen bien, buen descanso y hasta el martes. Hasta luego.